versículo número 13 hasta el versículo número 20. Así dice la palabra del Señor. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces dijeron unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a estar hablando entonces de la iglesia, un panorama general de lo que la iglesia es, y para esto estaremos viendo 3 puntos. Primero, estaremos viendo el lugar que la iglesia ocupa en el plan redentor de Dios. Estaremos viendo quién es que conforma la iglesia, y por último estaremos viendo que aquellos que conforman la iglesia deben comprometerse apasionadamente a ser edificados y a edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En esta ocasión el Señor Jesucristo, como era de costumbre, viajaba a través de las regiones alrededor de Palestina con la intención de predicar el evangelio. Y en esta ocasión el Señor Jesucristo hace una de las preguntas más importantes que ha recorrido toda la historia: ¿qué dicen los hombres acerca de él? Y esta respuesta que los discípulos dan, también nosotros podemos darlas el día de hoy. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Algunos asumen que Jesús es un gran maestro, y hermanos, Jesús es un gran maestro. Otros lo tienen en muy alta estima como alguien a quien debemos seguir o acudir o leer para recibir motivaciones diarias para crecer en nuestra vida. Como si estuviésemos leyendo filosofía, Aristóteles o Platón, o estaríamos leyendo a Confucio, Lao Tse o Mahatma Gandhi, comparados con estos hombres como alguien que tiene mucha sabiduría y que nos puede enseñar. Para el tiempo de Cristo, algunos decían: él es alguno de los profetas, o él es otro profeta que el Señor nos ha mandado. Y hermanos, todas estas cualidades que las personas hablan acerca de Cristo son un insulto para Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo no es un gran maestro. No solo es eso. Cristo no es un profeta, pero no solo es el profeta que Dios envió. Él es el Hijo del Dios viviente, y por eso es que Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen ustedes acerca de mí? Porque lo que la gente dice de Cristo lo hace en su ignorancia, en su desconocimiento de quién realmente es Cristo. Pero una persona que ha conocido el evangelio de Jesucristo no puede decir que Él es un gran maestro. Y ciertamente Él es un gran maestro. Debemos acudir a las enseñanzas de Cristo. Pero es que si decimos que Él es un gran maestro, estamos ofendiendo la persona de Cristo. No, hermanos, Él es Dios que se hizo hombre. Él es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y nació de la Virgen para darnos la salvación y la vida eterna. Cristo es el profeta, Él es un gran maestro, Él es alguien que debemos acudir, pero tomando en cuenta esta confesión que la iglesia debe proclamar cada día que nos reunimos. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Él es el que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Él es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que es claro, la gente tiene unas perspectivas acerca de la persona de Cristo, pero ahora el Señor se dirige hacia los suyos, hacia sus discípulos, hacia la iglesia. ¿Qué dice la iglesia acerca de Cristo? Bueno, en muchos círculos cristianos, o que se autodenominan como cristianos, tienen a Cristo justamente como eso, como un gran maestro. Algo otras denominaciones heréticas
sectas, hablan de Cristo como una persona o un hombre por medio del cual Dios se da a conocer. Y ciertamente, hermanos, Dios se da a conocer en la persona de Cristo. El problema de estas sectas es que no asumen porque no creen que Cristo sea Dios, sino más bien una representación de Dios, como hacen, ¿verdad?, las personas que no creen en la Trinidad, los unicitarios. Ellos claramente están yendo en contra de la enseñanza bíblica que Cristo es la imagen del Dios viviente, porque Él es el Dios viviente. Los cristianos de la iglesia de Cristo, no los que se autodenominan como cristianos, debemos responder esta pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Él? Bueno, Pedro, y aparentemente, hermanos, cuando Cristo pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, varios respondieron, porque hay muchas respuestas ahí, pero cuando Cristo pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, nadie habló. El único que habla y lo hace por revelación de Dios es Pedro. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben por qué el Padre tuvo que revelarle a Pedro quién era Cristo? Porque Cristo dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y en este momento el Padre quiso revelarle a Pedro y a sus discípulos quién era Cristo. Hermanos, el que nosotros reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Dios es una clara evidencia que tenemos la revelación del Padre con nosotros. En la Biblia. Esta es la revelación que el Padre nos ha querido dar respecto a la persona de su Hijo eterno, Jesucristo, nuestro Señor. Y es en base a esa confesión de una iglesia que confiesa la realidad de la eternidad, de la preeminencia de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esa declaración es que el Señor habría de fundar su iglesia o de edificar su iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro como lo cree la Iglesia Católica Romana, sino sobre la confesión de Pedro, sobre esta roca, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, lo primero que quiero mostrar y ver ahí en el texto es el lugar en el que Cristo coloca la iglesia en el plan redentor. Y ciertamente es un lugar central. Es un lugar central. Y es que ha sido necesario, hermanos, ir una vez más a las Escrituras y poder ver por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras, lo que realmente es la iglesia, lo que la iglesia debe hacer, lo que la iglesia debe ser y cómo deben vivir los que están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque al igual que en el tiempo de la Reforma, parece ser que la iglesia del siglo XXI ha olvidado ir a las Escrituras para averiguar lo que la iglesia debe ser y hacer, cantar, predicar y las relaciones con los hermanos. Por eso es que uno llega a ciertos lugares y por lo menos yo me siento sorprendido cuando veo un desorden que no puede ser explicado por las Escrituras, un desorden que aparentemente lo llaman mover del espíritu, otras cosas, ¿verdad?, que hacen rituales o citan ciertas cosas, le han agregado cosas extras a la adoración. La voz de la iglesia casi ya no se escucha en las iglesias cristianas, por lo menos no en los cantos. Ha sido opacada. Y todos estos grupos se llaman cristianos. Todos presumen tener ese nombre de Iglesia de Cristo. Al igual que en el tiempo de la Reforma, el sacramentalismo católico no ha salido del todo de la iglesia cristiana. Cuando hablamos de sacramentalismo, hablamos de esas obras externas por las que los cristianos queremos lucirnos en la iglesia. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, ¿verdad? El que tiene lengua, ¿sabe qué hacía? Cuando regañaba a sus hijos, no los regañaba en lengua. No, llegaba a la iglesia para exhibirlos.
El que tenía don de ciencia lo hacía de la misma manera. No, él no sabía identificar que ese lugar no era el apropiado porque iba a cometer muchos pecados. Pero llegaba a la iglesia y comenzaba a sacar los pecados de todo el mundo. En el tiempo de Martín Lutero, la iglesia de aquel momento, hermanos, había dejado que se infiltraran tanto sacramentalismo, tantas decisiones de hombre, tanta tradición, por lo que la iglesia ya no estaba proclamando la verdad de las escrituras, no afirmaba que la escritura era la única autoridad de fe y de conducta, lo mismo que estamos viendo hoy en día. La gente lee la Biblia, los predicadores es lo que hacen, pero no hablan nada de la Biblia. ¿Sabe qué es eso? Un síntoma de que las iglesias han abandonado la palabra de Dios y la usan como pretexto. Es todo. La usan como pretexto para reunir a la gente, para atraer a la gente con cosas fantásticas, maravillosas, totalmente alejadas de las escrituras. Dios tuvo que levantar hombres fieles hace más de 500 años y decirle a la iglesia: estás mal. Y este hombre escribe un documento para rebatir todas las ideas contrarias que la iglesia de ese momento tenía. Hermanos, una y otra vez, la verdadera iglesia de Cristo ha de regresar a las escrituras para saber lo que el Señor, el dueño de la iglesia, quiere de su iglesia y de cómo camine su iglesia. No son los hombres, no son los predicadores, no son los pastores, no son los líderes. Es la Biblia la que debe predominar en cuanto a lo que se enseña en la iglesia. Por eso es que la iglesia no elige lo que se enseña. Es Dios en su palabra. Por eso es que nosotros no vamos fuera de la Biblia. El día, hermanos, que yo me pare aquí y comience a hablarles de un sueño que tuve la noche anterior, por favor, bájenme. Por favor. Porque esa será una evidencia clara de que estoy mal de la cabeza. De que en vez de predicar la bendita palabra de Dios, leer el texto, estudiar el texto y aplicarlo, me estoy creyendo más que Dios. Porque en vez de hablarles de la palabra de Dios, les estaré hablando de experiencias personales. No vamos a ir fuera de la Biblia. Vamos a hablar lo que la Biblia dice en cuanto a lo que la iglesia es. Y lo primero que vemos, hermanos, es que como iglesia debemos acudir constantemente a las escrituras para saber lo que Dios quiere, porque es aquí donde Dios habla. Es aquí donde Dios nos dice: es por ahí, no es por ahí. Es aquí donde Dios nos llama y nos revela su voluntad. Es cuando leemos y estudiamos su palabra. Y vemos que Cristo pone a la iglesia en el centro, en un lugar central del plan redentor de Dios. Note el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta declaración, edificaré mi iglesia. Hermanos, Cristo pudo haber dicho muchas otras cosas. En esta declaración de que Él es Cristo, el Hijo de Dios, echarán fuera demonios. En esta declaración el Estado no será corrupto. En esta declaración Israel saldrá de la opresión romana. Pero es que todo eso sí es importante, pero no es lo más importante. En la mente de Cristo lo más importante es que en esa declaración de que ahora los hombres han entendido quién es Él, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, en esa declaración Él va a edificar la iglesia. No va a edificar nada más, la iglesia. ¿Y cómo lo vemos? Hermanos, el que Cristo diga que el hecho que los hombres ya crean que Él es el Hijo del Dios viviente y que en esta declaración Él ha de edificar la iglesia, deberíamos ponernos a pensar en todo lo que Cristo hizo por la iglesia. Él es Dios, soberano Dios, sobre todo Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Él está por encima de todos nosotros y de todo lo creado. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él se hizo hombre para crecer, vivir entre los hombres, morir en una cruz, resucitar al tercer día para edificar la iglesia. Eso es lo que el Señor está diciendo y lo vemos en las escrituras. Escuchen lo que dice Tito capítulo 2 versículo 14. Dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ven, Cristo se dio a sí mismo, le entregó su vida, Él sufrió, fue a la cruz y resucitó. ¿Y cuál era su propósito? Purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras.
obras. Ustedes recuerdan el texto de Efesios capítulo 5, versículos 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así, de la misma manera, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó por ella. Cristo, hermanos, resignado de ir a la cruz, amó tanto la iglesia, ese pueblo que él habría de redimir, que entregó su vida por ella. Esto era algo que estaba ya planteado desde el Antiguo Testamento. Isaías 53, 10 y 11. Dice que Jehová quiso quebrantarlo al siervo sufriente, hablando de Cristo cuando va a la cruz. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje. Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta profecía, hermanos, nos recuerda aquellas palabras que el ángel le da a José en Mateo capítulo 1 versículo 21, cuando José dice que secretamente quería dejar a María porque María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Se le aparece un ángel a José y le dice: José, no abandones tu esposa, porque ella, lo que en ella será concebido del Espíritu Santo, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jehová salva, o más adelante dice Emmanuel, Dios con nosotros, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál pueblo es que Cristo iba a salvar de sus pecados? ¿El mundo entero? Su pueblo Él salvará de sus pecados. Por su pueblo fue que Él dio su vida para redimir a un pueblo para sí. Su pueblo es por el cual Él dio su vida porque amó a su pueblo, amó a su iglesia. Hermanos, sin lugar a dudas, la iglesia está en un lugar central en el plan redentor de Dios. Y por lo que vemos en estos textos, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, está comprometido apasionadamente con su iglesia. Tanto fue que dio su vida por ella. Y la promesa que nos da ahí en el verso 18, que Él edificará la iglesia, esa promesa, hermanos, seguirá vigente hasta que Cristo venga por su iglesia. Él está edificando su iglesia. Él lo sigue haciendo por medio de su palabra predicada. Así que en primer lugar vemos el lugar que la iglesia ocupa en el plan redentor de Dios. En segundo lugar, la iglesia es conformada por Dios. Y con esto quiero decir, hermanos, que la iglesia es un proyecto de Dios. No es un proyecto de los hombres, no es un proyecto del Estado, no es un proyecto de país. Es un proyecto de Dios. Y si los hombres se ponen de acuerdo para echar a andar, ¿verdad?, sus proyectos, Dios lo ha hecho y lo está haciendo de la forma más perfecta, como solamente Dios lo puede hacer. Como solamente Dios lo puede hacer. La iglesia es conformada por Dios porque la iglesia le pertenece a Él. Lo ha dicho ahí en el verso 18. Mi iglesia edificaré. No es Pedro en esta declaración: edificaré tu iglesia o tú edificarás mi iglesia. No, Cristo se compromete a Él mismo a hacerlo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Hermanos, la iglesia es conformada por Dios. Dice Hechos 2:47 que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es Dios el que lo hace. Es Dios, hermanos, el que añade los que han de ser salvos. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia? Bueno, hermanos, la gente tiene muchas perspectivas equivocadas, ¿verdad? Nociones equivocadas de lo que es la iglesia. Algunos creen que la iglesia es un edificio, por eso es que dicen vamos a la iglesia o te invito a la iglesia. Pero, hermanos, la iglesia no es un edificio de paredes de hierro, de metal, de madera o de piedra o de bloque. La iglesia es un pueblo. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un pueblo. Así que nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Este es un edificio en el cual la iglesia se reúne. La iglesia se congrega. En segundo lugar, algunos creen que la iglesia son sus líderes. Porque son gentes que no se comprometen con la iglesia y van al edificio donde se congrega la iglesia a esperar a ver qué espectáculo prepararon los líderes para hoy. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a orar? ¿O quién va a predicar? ¿Verdad? No se comprometen, siguen ahí, ¿verdad? Esperando. Vienen, se sientan, se van. Vienen, se sientan y se van. Están ahí.
¿Por qué creen que los líderes son la iglesia? No, hermanos, no. En tercer lugar, algunos creen que la iglesia es una denominación. ¿Usted ha escuchado esas iglesias que dicen es que esta es la iglesia, la única iglesia verdadera? Nosotros tenemos la verdad, aquellos no, porque esos no la tienen, nosotros sí tenemos, nosotros albergamos aquí la verdad y nosotros es que la vamos a compartir. Bueno, acerca de estas personas prejuiciosas es que hablaremos, si Dios permite, el día de mañana, ¿verdad? Las relaciones que la iglesia local debe tener con otras iglesias, porque algunos creen que la denominación es la verdadera. Y de hecho, muchos de nosotros tenemos prejuicios que cuando leemos en un rótulo que dice cualquier otro nombre de otra iglesia, ya uno comienza a pensar, estos creen en esto, no creen en esto, no es una sana iglesia. Antes, ¿verdad?, de juzgar a una iglesia debemos conocer su confesión de fe, debemos conocer su liturgia. Es como las personas que hablan de doctrina y no conocen la doctrina, ¿verdad? O aquellos que hablan de los teólogos del pasado y ni siquiera los han estudiado. La próxima vez que les digan que dejen de leer o de aprender sobre Calvino, comiencen a leer sobre Calvino o sobre Arminio, porque es que hay que conocer, hermanos. Hay que conocer, y si uno ve que no va conforme a la Biblia, pues no es de irse por esa línea, pero es de conocer antes de hablar, no solo ponerse, ¿verdad?, a hablar y criticar cosas que no entendemos. La iglesia no es un edificio, la iglesia no son sus líderes, la iglesia no es la denominación. Como dicen los hermanos, esos rótulos se van a quedar el día que Cristo venga. Y es verdad, se van a quedar ahí. Por eso es que nosotros debemos ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. ¿Qué cosa es la iglesia? Bueno, muchas personas han tratado de definir lo que la iglesia es, pero el concepto bíblico, hermanos, tal y como aparece en el Nuevo Testamento, es el siguiente. La palabra iglesia, que se traduce a nuestro idioma como iglesia, es la palabra griega eclesía. Y la palabra eclesía está compuesta por un prefijo, el prefijo ek, que significa fuera de, y el verbo kaleo, que significa llamar. Y luego explico por qué estoy dando esta información. Básicamente la palabra eclesía significa los llamados hacia afuera. Los llamados hacia afuera, pero se usaba para designar una asamblea debidamente convocada. ¿Ven? No es que las personas iban una tarde porque estaban aburridas en sus casas y se reunían en una esquina y comenzaban a hablar. Eso no es una iglesia. Estamos hablando de una asamblea que ha sido convocada debidamente por una voz superior. Esta palabra, eclesía, es la que se usa para traducir en la versión de la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento que se usaba en tiempos de Cristo y los apóstoles. Se usaba la palabra eclesía para traducir la palabra hebrea kahal, que la palabra hebrea kahal es la que encontramos en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento como congregación o asamblea. Y esta palabra kahal está relacionado con el verbo kol en hebreo, que significa voz. De manera que la idea, hermanos, de la iglesia no es meramente la convocatoria, no es únicamente la reunión, sino más bien la convocación. Tanto en el griego como en hebreo, eclesía y kahal denota la idea de que la congregación o la asamblea ha sido debidamente convocada por alguien. No es solo reunirse, es aceptar y oír la voz del que nos convocó. Eso es la iglesia. Si usted va al supermercado y se encuentra con un hermano ahí y luego llega otro, no se van a poner a hacer un culto. ¿Por qué? Porque nadie los ha convocado ahí. Sin embargo, a la congregación, al edificio donde nos congregamos, el Señor nos ha convocado a que estemos aquí. Por eso es que nos congregamos. Eso es la iglesia, una asamblea debidamente convocada. La iglesia son personas, hombres y mujeres que han sido perdonadas, regeneradas, transformadas y unidas entre sí con un vínculo eterno, teniendo a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20 nos recuerda que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos siendo edificados. Este es un edificio que crece. Mire, es el único edificio que crece. La iglesia es el único edificio que puede crecer.
De ahí ningún otro edificio lo puede hacer, porque Pedro nos dice que somos piedras vivas. La iglesia es un organismo vivo y por lo tanto debe crecer. Y cuando hablamos del crecimiento, no estamos hablando de crecimiento en membresía. Estamos hablando de que los que ya son miembros deben crecer. ¿Somos mejores cristianos que el año pasado? ¿Conocemos mejor las Escrituras que los años anteriores? ¿Ha habido algún cambio en nosotros con el mes pasado, por ejemplo? ¿O con la semana pasada? ¿Ahora hemos comprendido mejor algún texto de las Escrituras que el día de ayer? Debemos crecer. Y dice Pablo que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estos dos ministerios que el Señor dio a la iglesia justamente para ese oficio, para poner el fundamento. Ya una vez puesto el fundamento, ya no necesitamos apóstoles y profetas. Ellos fueron dados a la iglesia para esa función. Y sobre ese fundamento estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y sabe que en este edificio la clave de todo es la piedra angular, es decir, Cristo. Él es el que da estabilidad a todo el edificio. Razón por la que las iglesias no están cerrando es porque Cristo está en ellas. Cristo está dando estabilidad a los cristianos para que continúen en la iglesia. Dice que Jesucristo es la piedra angular en quien todo el edificio bien coordinado, ven, aquí no hay espacio para desorden. No, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en amor, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y la idea es que todos crezcamos por igual. Todos crezcamos por igual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas. Y como piedras vivas nos necesitamos los unos a los otros. Usted está levantando un muro y quita una de las piedras que sostienen, el muro se va a caer. Hermano, usted es importante en la casa de Dios. Miren, el más reciente cristiano aquí es igual de importante que el que tiene más años aquí de ser cristiano. Todos somos importantes en la casa del Señor. Nadie está aquí de más. No. Todos somos importantes y necesarios los unos a los otros. No saben cuánto yo necesito de sus oraciones y de su paciencia y en muchas ocasiones de su perdón. Porque aunque no lo crean, yo peco. Yo cometo pecado y me equivoco, aunque no lo crean de verdad. Todos nos necesitamos para crecer espiritualmente. Una persona en una isla, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo aislándose, verdad? ¿Cómo va a crecer en los frutos del Espíritu? ¿Con quién va a mostrar amor, gozo, paz, paciencia? A veces nos cuesta tener paciencia con nosotros mismos, pero ese fruto es para con los demás. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos necesitamos los unos a los otros porque estamos creciendo como piedras vivas. Así que en primer lugar, hermanos, vemos que la iglesia ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios. En segundo lugar, vemos que la iglesia es conformada por Dios. Y en tercer lugar, y nuestro último punto, es que los que han sido llamados hacia afuera del mundo, han sido llamados hacia afuera del mundo para reunirse debidamente convocados por el Señor, deben comprometerse. Punto número 3. El compromiso que deben de tener los santos. ¿Y por qué nos debemos comprometer? Miren, el Señor pudo habernos salvado y dejarnos bajo nuestra propia dirección, bajo nuestra propia ley. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer más difícil la situación en muchas ocasiones? Bueno, para nuestra perspectiva, ¿no? De unirme a un grupo de personas que se equivocan, que en muchas ocasiones me van a ofender. Y en palabra de Cristo, cuando tu hermano peque contra ti, asume que otro hermano me va a ofender, va a pecar en contra de mí, o que yo lo voy a hacer en contra de alguien. Porque el Señor, hermanos, no nos deja, ¿verdad? Nos separa, ¿verdad? Los adultos
en un culto, los jóvenes en otro culto, los caballeros en otro culto, las hermanas en otro culto, para así hablar cosas relacionadas entre jóvenes o entre adultos o entre hombres y mujeres. ¿Por qué, verdad, no hacer esta selección? No, el Señor toma al adulto, al joven, al niño, los pone ahí y les dice, ámense. ¿Y por qué lo hizo así? Bueno, en Hechos capítulo 2, versículo 47, y este es nuestro primer punto, del tercer punto ya. El compromiso que debemos de tener, hermanos, con la iglesia es porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nos comprometamos con la iglesia porque Él está comprometido. Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ven? No los salvaba y los dejaba por ahí, no. El Señor los salvaba y los añadía a la iglesia. 2. Debemos comprometernos con la iglesia porque la iglesia es el lugar donde somos edificados. Es el lugar donde somos edificados. Si somos parte del cuerpo de Cristo, si creemos en Cristo y tenemos esa gloriosa confesión por revelación del Padre en su palabra de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, entonces debemos ser parte de la membresía de una iglesia y comprometernos con esa iglesia. Primero, porque es la voluntad de Dios, y segundo, porque este es el lugar, hermanos, donde somos edificados. Se ha puesto muy de moda el hecho de que las personas se salgan de la iglesia y comiencen a estudiar en casa. Las personas se salen, ¿verdad? Porque las iglesias tienen muchos problemas, y es verdad. ¿Sabe por qué la iglesia tiene problemas? Porque la gente tiene problemas. Usted y yo tenemos problemas y muchas veces los traemos a la iglesia. He ahí una iglesia con problemas. Entonces las personas, para evitar todos esos problemas, los malos entendidos, los pecados entre hermanos, lo que hacen es que se salen de la iglesia y comienzan a estudiar en casa. ¿Hay algo de malo en eso? No del todo. Porque una persona debe estudiar en casa, claramente. Debe estudiar en familia, en casa, claramente, individualmente. Sí. El asunto es salirse de la iglesia para creer que estoy mejor sin la iglesia. Salirse de la iglesia creyendo que estoy mejor lejos de la iglesia. ¿Cómo esta persona será edificada? ¿Cómo esta persona crecerá en amor? ¿Cómo esta persona se va a gozar? ¿Cómo esta persona puede entender la visión que Dios tiene de la iglesia si no es agregándose o añadiéndose a la membresía de una iglesia? En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, es aquí donde somos edificados, hermanos. Escuchen lo que dice Pablo. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego seguiremos leyendo los otros versos adelante. Lo interesante que Pablo menciona aquí es que los líderes de las iglesias, los evangelistas, pastores y maestros, recuerden, apóstoles y profetas ya pasaron de escena, ahora están los evangelistas, pastores y maestros, son regalos que Dios le da a su iglesia para que ellos puedan ayudar a hacer la obra del ministerio con los santos. Y si los santos no son agregados a esa iglesia, no crecerán. Debemos estar en la membresía legítimamente de una iglesia. Y no sabemos, hermanos, por cuánto tiempo estaremos en la membresía de una iglesia. En muchas ocasiones nos toca movernos, como en mi caso, tuve que moverme de Nueva York para acá. Allá estuve 9 años en la membresía, venía de estar algunos, no recuerdo los años que estuve en mi país, y luego aquí ya llevo 2 años. Por ahí. Año y medio, 2 años de la membresía. No sabemos por cuánto tiempo el Señor nos va a tener como miembros de una iglesia. Ahora, lo que debemos hacer es ser legales, ¿verdad? Si yo me voy a salir de la membresía de la iglesia, lo primero que tengo que hacer es hablar con el pastor o con los pastores, en las iglesias que tienen pastores, y decir, hermano, yo me voy a salir de la membresía por esto, y no es negociable. Y me voy. Porque estamos hablando de la iglesia, y cómo yo me voy a ir de la iglesia dejando un montón de problemas en la iglesia. No, Cristo no nos agrega a la iglesia para traer problemas a la iglesia. Nos agrega a la iglesia para crecer y ser edificados los unos con los otros cuando estudiamos su palabra y cuando adoramos a nuestro Dios. Si Cristo se comprometió a amar tanto a la iglesia, ¿por qué somos tan indiferentes con la iglesia? Hermanos, Dios dio estos regalos a la iglesia. Dio maestros. ¿Ustedes recuerdan el mensaje del jueves? Yo lo escuché en la transmisión. Dios bendiga al hermano Joel.
Y Demetrio, ¿y el otro era? Diótrefes. Hermano, Dios, de verdad. Y uno lee Tercera de Juan, Demetrio, Diótrefes, pero explicado. Yo pensé que el hermano iba a preguntar, ¿en quién piensa usted cuando se habla de arrogancia? Porque yo me hice esa pregunta y yo pensé en alguien rápido. Armando Romero, dije yo. O sea, pensé en mí mismo, porque es que solemos ser, hermanos, como Diótrefes. Somos tan egocéntricos cuando se trata de la iglesia e indiferentes. Pero quiera Dios que por medio del estudio que tendremos acerca de la iglesia, en todos estos temas que vamos a tratar, sea aquí o en otra iglesia al que el Señor nos lleve, hermanos, podamos ser de bendición y de edificación, porque es a eso que el Señor nos ha llamado. No nos ha llamado a nada más, nos ha llamado a eso, a edificación y a prosperar con nuestros hermanos. Así que el Señor da pastores y maestros para eso, para que todos podamos crecer. Y ellos nos ayudan a nosotros por tres cosas. Primero, para tener unidad en la fe. Note lo que sigue diciendo Pablo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice que todos estamos siendo edificados en el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor ha dado estos regalos a la iglesia, lugar en el cual seremos edificados para que todos tengamos la misma fe. Y cuando ahí se habla de fe, no se está hablando de esa convicción personal y esperanzadora que tenemos en las promesas de Dios, sino más bien de ese conjunto de doctrinas que forman nuestra fe. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, ya en 2 de Pedro 3:15, cuando nos manda a defender nuestra fe, o en Judas verso 3 de su capítulo 1, que nos manda a contender ardientemente por la fe. Habla de ese conjunto de doctrinas, y ahora Pablo dice que los pastores y maestros nos ayudan a crecer en el cuerpo de Cristo y ser edificados para que todos tengamos la misma convicción en cuanto a las doctrinas. Que creamos lo mismo. Que sepamos cómo defender la doctrina que se enseña desde este púlpito. Y es hacia ahí, hermanos, que nos dirigimos con todas estas enseñanzas, que todos podamos estudiar las Escrituras, todos podamos entender las Escrituras, todos podamos comprender la oración, el bautismo, la cena del Señor, la conversión, el discipulado, las misiones, el evangelismo, etcétera, etcétera. Que todos, que ninguno de aquí pueda salir de esa puerta sin que defienda la doctrina de la Trinidad. A mí me gustaría preguntarle a los jóvenes, no aquí, pero de las iglesias, si pueden defender la doctrina de la Trinidad, o si pueden explicar qué es el evangelio, o a cualquier otro hermano hacer esas preguntas que nos comprometen. ¿Saben? Si la mayoría no responde es porque es una iglesia deficiente que no está enseñando la sana doctrina. Lo que se supone es que todos aquí debemos recordar Gálatas e identificar el falso evangelio, porque ya se habló de eso desde este púlpito. Identificar el falso evangelio y todas esas enseñanzas judaizantes que están saliendo por ahí, no hacerles caso, porque ya hemos visto en Gálatas que no son de Cristo, que no son de Dios. O practicar el amor en obediencia como lo hacían los tesalonicenses, o recordar las bienaventuranzas y todas las enseñanzas que Cristo da ahí en Mateo 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque son temas que ya se trataron expositivamente. Yo creo que esa es la manera en la que podemos recordar mejor las enseñanzas que se dan. O Tercera de Juan, Segunda de Juan, Primera de Juan, que podemos aprender muy bien de todas esas cartas. Así que la razón por la que vamos a dar, hermanos, todas estas enseñanzas, y que el Señor nos ayude para hacer lo más claro posibles, lo más claro en cuanto a las Escrituras y lo más sinceros e íntegros en cuanto a lo que la Biblia enseña, es para que todos crezcamos de la misma manera en la fe. Todos lleguemos a la unidad de la fe. En segundo lugar, para estar firmes en la verdad, versículo 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La razón por la que todos, sin distinción, adultos, jóvenes y niños, debemos crecer
y llegar a la unidad de la fe es para que ninguno de aquí, hermanos, ninguno de nosotros sea engañado por falsas enseñanzas. Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, influencialmente débiles, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres muy inteligentes que emplean con engaño, que emplean, ¿verdad?, con astucia, el error para engañar a esos que son inconstantes y que no están claros qué es lo que quieren. Si somos cristianos, debemos estar claros en que debemos crecer en la fe. Ser cristiano es más que profesar algo. Ser cristiano es creerlo de verdad. Creerlo de verdad. Así que Pablo nos manda, el Espíritu Santo por medio de Pablo, a que seamos miembros de la iglesia, porque este es el lugar donde somos edificados y crecemos en la unidad de la fe. Y es porque al ser edificados y enseñados en la doctrina de las Escrituras, ya no somos influenciados por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Y en tercer lugar, para comprometernos en la edificación de la iglesia. De nuevo, usted y yo somos importantes en el cuerpo de Cristo. Versículo 16 del capítulo 4 de Efesios. De quien todo el cuerpo bien concertado, una vez más, ordenado, ven, no hay espacio para desorden. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad propia de cada miembro. Si usted es miembro de la iglesia, usted tiene una actividad que hacer, actividad que es necesaria para el funcionamiento y el crecimiento de esta iglesia. Hermano, si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene algo que hacer, tiene actividad que hacer. Y su actividad es tan importante y tan necesaria como el predicar la palabra de Dios. Porque su actividad como miembro de la iglesia ayudará a que esta iglesia pueda crecer. Es lo que dice Pablo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos somos importantes. Todos lo somos. Recuerdo, mi pastor en la iglesia de Nueva York puso una vez el ejemplo del teclado. Dice, miren, dice, hay teclas blancas, otras negras, una más grande, una más pequeña, y todas funcionan y son necesarias y son importantes. Así nosotros. Venimos, muchas veces tenemos diferentes culturas en algunos aspectos, o diferente forma de entender la vida, o de diferente forma de comprender cómo es que debemos andar. Pero hermanos, si hay algo en lo que debemos de estar unidos como iglesia, es en la fe, en las doctrinas de las Escrituras. Así que debemos comprometernos con la iglesia porque es la voluntad del Señor y porque hermanos, es el lugar donde somos edificados. En tercer lugar, debemos comprometernos con la iglesia y hacer posible que el trabajo de los pastores, o en este caso del pastor, sea más fácil. Cuando usted se compromete con la iglesia, hace que el trabajo del pastor sea mucho más fácil. ¿Y por qué decimos eso? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esto es para los miembros de la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Uno pensaría que Pablo diría, esto no es provechoso para ellos, para los pastores. No, dice Pablo, bueno, el escritor a los hebreos, para ustedes, los miembros de la iglesia, no es provechoso que vuestro pastor haga su trabajo quejándose. Así que al ser miembro de la iglesia, lo que todos debemos procurar es hacer que el trabajo del pastor sea más liviano. Esa es una de las ventajas, hermanos, de ser miembro de la iglesia. Si ve, usted es necesario, usted es importante, todos lo somos. Su trabajo, todo lo que usted es y hace acá en la iglesia es necesario, es importante. Usted ayuda en la edificación del cuerpo y es ayudado en la edificación y en el crecimiento en la fe. En cuarto lugar, debemos, hermanos, comprometernos con la iglesia y asumir responsabilidades de servicio. Asumir responsabilidades de servicio. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice Pedro, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia
de Dios. Pedro aquí asume que todos los cristianos, todos los que somos miembros de una iglesia, tenemos un don. El Espíritu Santo ha dado los dones como Él quiere entregarlos. El Espíritu Santo sigue dando dones, hermanos. Claro que sí. Los dones, y ahí hay algo, ¿verdad?, que resaltar. Los dones que el Espíritu Santo está dado para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Y Él lo da, según 1 Corintios 12:11, como Él quiere. A unos, en Romanos 12:48, dice Pablo, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, de manera... no todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera, y estos son los dones que el Espíritu está dando, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos es dada, así el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y ahí habla de enseñanza. O si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Usted tiene alguno de esos dones? ¿Cómo saber si yo tengo ese don? Comprometiéndome, sirviendo. Y cuando usted se compromete y comienza a servir, la gente le dirá, qué bien lo hizo, lo puede hacer otra vez. Es su don. Es su don. Mire, si alguien lo invita a uno a predicar y ya no lo vuelven a invitar, es de dejar que los que a Dios le ha dado el don de la enseñanza enseñen. Y esto es tan importante, hermanos, es tan importante, porque usted y yo no debemos envidiar los dones de los demás. Es que somos distintos. Y los dones que Dios le dio a usted no me los dio a mí. ¿Cómo yo voy a pasar un día y voy a decir, hermano Joel, présteme el piano? Es un don que Dios le ha dado a él, ¿verdad? Debemos servir, buscar áreas en las cuales servir, comprometernos, hermanos, ser responsables con este servicio. Si Dios le ha dado un don, Dios le va a demandar ese don. ¿Y recuerdan lo que le hizo al que lo enterró? Señor, yo sé que tú eres severo, o sea, eres un Dios serio, y yo no quería fallarte, así que escondí mi don, esperando que el Señor le dijera, qué bien hiciste. No, dijo el Señor, quítenle ese don y déselo al que tiene 5, porque se produjo otros 5. En la medida que nos vamos involucrando en la iglesia y vamos sirviendo, no solamente vamos sintiendo el deseo de servir más, sino que la iglesia va reconociendo en qué áreas podemos ser más útiles. Pongámonos a servir. ¿Usted quiere ser ujier? ¿Usted quiere limpiar baños? ¿Quiere arreglar las mesas? ¿Quiere hacer la limpieza? ¿Quiere predicar? ¿Comienza a estudiar? Es decir, todos podemos hacer algo. Todos, sí, usted y yo podemos hacer algo. En la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró a precio de sangre, el objeto de su amor, por el cual Él dio su vida. Usted es tan importante porque usted es un miembro de la iglesia. Así que comprometámonos con la iglesia. Estas son las cualidades, hermanos, de una persona que está comprometida en la iglesia. ¿Saben cuáles son las cualidades de una persona que no se compromete con la iglesia? Y ahí podemos, ¿verdad?, ser acusados por el tribunal de nuestra conciencia. En primer lugar, estas personas que no se comprometen con la iglesia ven la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. Es decir, que se acercan a la iglesia diciendo, ¿y esta iglesia qué tiene para mí? ¿Qué me puede dar esta iglesia a mí? Y como la mayoría de veces no encuentran lo que andan buscando, se van para otra. Y así andan de iglesia en iglesia buscando qué tienen ahí para ellos. No son felices, porque no tienen una perspectiva bíblica, una claridad de lo que es la iglesia. Son personas fugaces, que siempre ven la iglesia desde fuera y no se involucran. Siempre andan buscando egocentrismo, todo lo que sea para ellos. En la iglesia aprendemos que nosotros, como se nos decía el jueves, somos nada. En Cristo valemos todo, hermano. Valemos la sangre de Cristo, pero como personas, todos somos criaturas pecadoras. Y es como, alguien decía, llegar a la iglesia con esa perspectiva egocéntrica es como casarse y diciendo, ¿qué voy a buscar al matrimonio? ¿Qué tiene esa persona para mí?
cuando la realidad debería de ser qué yo tengo para ofrecer. Cuando usted dice que la iglesia venga con esa perspectiva, ¿a quién yo voy a edificar hoy? O si yo estoy mal, pero alguien me va a edificar, ¿y yo a quién voy a bendecir hoy? ¿A quién le voy a dar una palabra de aliento? ¿A quién le voy a preguntar, hermano, cómo está? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Está bien en el trabajo? ¿Tiene comida? ¿Cómo van sus hijos? ¿Cómo van en la escuela? ¿Cómo van las notas? Muchas veces las personas, porque somos emocionales, sentimentales, necesitamos que alguien nos pregunte eso. Y con esa sola pregunta se despejó todo. Hermanos, es que usted es importante en la iglesia. Todos lo somos. Así que estas personas no se comprometen con la iglesia, son muy egocéntricas, siempre buscan que se toque su ritmo de música porque ese es el bíblico. O que se predique de eso porque eso es lo que enseña la Biblia. O en una ocasión comenzábamos a predicar expositivamente en otra iglesia y alguien dijo, pero ¿cuándo van a hablar de la venida del Señor? Porque ustedes no están hablando de la venida del Señor. Y, hermano Pérez, ya vamos a llegar a esos temas. Pero es que la venida del Señor, ¿ha visto esa gente que piensa sensacionalista? Que por un huracán que pasa es la venida de Cristo, por un rayo que cae es la venida de Cristo. Pues esa persona, hay que hablar de la venida de Cristo. Y espérense, ya vamos a llegar ahí. Egocéntricos. Quieren que se haga lo que ellos dicen. Y el mensaje del jueves, repito, hermanos, si no nos hizo pensar, tenemos cauterizada la conciencia, entenebrecido el corazón, porque de verdad ese hombre en esa iglesia era demasiado egocéntrico. Y aquí no se va a hacer lo que nosotros digamos, va a ser lo que Dios dice en su palabra. Ahora, si vemos que algo se está haciendo que no es conforme a lo que Dios dice, debemos acercarnos a las personas responsables. Acercarnos a las personas responsables, como alguien se sube a predicar y dice un montón de cosas, ¿verdad? Y alguien se le acerca y le dice, hermano, esto no es así, considérelo. Como me dijo alguien hace unos días, le estoy tratando de ayudar, no a mí, sino que él se lo dijo a otra persona. Tratando de ayudar, claro, porque eso lo tenemos que hacer como miembros. Hay personas que no se involucran en la iglesia porque son muy independientes y se aíslan de la iglesia. Y lo hacen, puede ser por dos razones. Primero, porque creen que son autosuficientes y no necesitan de nadie. O porque no quieren que las personas se acerquen demasiado y vean lo que realmente son. O sea, ambas cosas son pecados, hipocresía y orgullo. Por eso que Pablo termina la carta a los romanos y dice, saludaos los unos a los otros. ¿Y por qué Pablo escribe eso? Bueno, porque hay gente en las iglesias que una vez se ora y sale corriendo. No, salude a los hermanos. Saludémonos entre hermanos. Saludaos los unos a los otros. Antes se hacía con ósculo santo. Somos una familia. La Biblia dice que somos una familia que nos ayudamos mutuamente. La Biblia dice que somos un edificio que estamos creciendo juntos. La Biblia dice que somos un cuerpo y que la actividad propia de cada miembro es fundamental para el crecimiento de este cuerpo. Hermanos, nosotros, así como nos vemos ahora, glorificados, estaremos por la eternidad con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. Así que no somos independientes, dependemos de la iglesia. No debemos aislarnos. En tercer lugar, estas personas que no se involucran con la iglesia mantienen un espíritu crítico. Todo lo critican. Aunque no sean parte de la iglesia. Recuerdo en una ocasión que algunos jóvenes estaban tocando en otra iglesia en el tiempo del receso y el diácono de otra iglesia se acercó a regañarlos. Yo, metido. Es decir, ¿qué tiene que ver esa persona legalista, esa persona, ¿verdad?, egocéntrica, que solo se acerca para criticar? ¿Se acuerdan? Sí. Hermanos, y ya llegaremos, si Dios permite, a tocar ese tema de la autoridad. Mañana, si Dios permite, veremos la interacción que nosotros tenemos con otras iglesias. Si en la iglesia local en la que somos miembros no podemos dar nuestra autoridad, no por encima de la Biblia, cuánto más en otra iglesia en la que no somos miembros. O que venga otro pastor aquí a querer poner reglas. No, la puerta es ancha y lo sacamos. Porque Dios ha puesto autoridades en esta iglesia. Y debemos seguir lo que Dios nos ha dado en su palabra. Así que estas personas tienen un espíritu de crítica. Que el mensaje es muy profundo. O que el mensaje no es tan profundo, o que la música es muy ligera, o que
Cosas así. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Para terminar, dos aplicaciones, perdón. Primero, si no estamos, hermanos, si nuestros corazones, nuestras conciencias nos recuerdan que no estamos comprometidos con la iglesia, así como Cristo lo está, debemos recordar estas dos cosas. Primero, debemos considerar la relación que Cristo tiene con su iglesia y lo que Él hizo por ella. Recuerde, Cristo dio su vida por la iglesia. El apóstol Pablo, despidiéndose de una de las iglesias en Hechos 20:28, dice: por tanto, hablándole a los ministros, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó la iglesia por su propia sangre. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros mismos, y esto no es solo para los líderes, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en el que el Señor los ha puesto como miembros para apacentar y ser apacentados por los líderes en la iglesia de Cristo que Él compró por su propia sangre. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo por la iglesia en la que nos congregamos? En la iglesia de la que somos miembros. Mirad por vosotros mismos. Es la iglesia de Cristo. Él la ganó por su sangre. Consideremos la relación que Él tiene por su iglesia. Saulo va persiguiendo a la iglesia y Cristo se le presenta y le dice: ¿por qué me persigues, Pablo o Saulo? Cristo no le dice: ¿por qué persigues a la iglesia? No, Cristo se identifica con la iglesia y se le aparece: tú me estás persiguiendo a mí, Pablo, Saulo. No es a la iglesia, es a mí. Dice Cristo: el que a mí me oye, oye al Padre. Y el que a ustedes los oye, me oye a mí. Y el que a ustedes no los oye, hermano, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo. Porque Cristo y la iglesia están unidos. Hay un vínculo de unidad. Somos el cuerpo, Él es la cabeza. Somos un edificio, Él es el fundamento y la piedra angular. Somos una familia y Él es la cabeza de la familia. Cristo está estrechamente vinculado con la iglesia, tanto fue que la puso en un lugar central en el plan redentor. Veamos, consideremos la relación de Cristo con su iglesia. No despreciemos a aquella a quien Cristo ama. ¿Se imagina una criatura despreciando el objeto del amor de Dios? Porque la iglesia eso es, el objeto del amor de Dios. Así que consideremos, hermanos, esta relación que Cristo tiene con su iglesia en primer lugar. En segundo lugar, consideremos lo que la iglesia es. ¿Y qué es lo que la iglesia es? Ya vimos que es una asamblea debidamente convocada. Sin embargo, ¿quiénes forman esa iglesia? Pecadores perdonados que serán glorificados. Esos son los que conforman las iglesias. Pecadores perdonados que serán glorificados. Por ahora somos perdonados, pecadores perdonados, aún no hemos sido glorificados y por eso tenemos tantos problemas, tantos malos entendidos. Pero habrá un día en que ese hermano que causa tantos problemas, que causa tanta discordia, que muchas veces no nos topamos, no nos llevamos y que hay tensión, un día seremos glorificados. Debemos ser pacientes y amarnos los unos a los otros, preferirnos los unos a los otros. Y hay un texto en la Biblia que dice: sopórtense los unos a los otros. Gracias por soportarme. Gracias por ser pacientes. Consideremos lo que la iglesia es. Hermanos, somos personas. Y eso no está de más. Somos personas. Y cometemos muchos errores. Y el Señor llevará a esta iglesia hasta hacerla como Él quiere hacerla. La glorificará. Y seremos tal y como Él es. C.S. Lewis decía: si ahora viéramos en nuestro hermano que nos cae mal, así decía él, viéramos lo que Él será en gloria, seríamos tentados a adorarlo. A ese hermano que de verdad causa problemas, y seríamos tentados, porque es que lo que Dios va a hacer con cada miembro de su iglesia, hermanos, es extraordinario. Recuerde, a los que Él llamó es porque los conoció, los justificó y los glorificó. El Señor ha hecho eso ya. Ya para el Señor su iglesia ya está glorificada. Porque Él está fuera del tiempo, ¿verdad? Y del espacio, y Él decreta al final desde el principio. Para Dios la iglesia ya está glorificada. Así que considere la relación de Cristo con su iglesia y considere lo que la iglesia es. La iglesia no es perfecta, claramente.
No lo es. Ninguna iglesia lo es. Y cuando buscamos cierta perfección en la iglesia, rápidamente nos daremos cuenta de que no. La iglesia tiene sus defectos, tiene sus debilidades, tiene sus problemas. Y hemos, hermano, de luchar tratando de mejorar todo eso en la medida que vamos creciendo y uniéndonos en la fe. Quiera Dios, por medio de su palabra y de estas enseñanzas, darnos el privilegio de comprometernos, servir y amar a su iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este enorme privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra, recordando